la herencia oculta de Montaigne de Calatayud a los ensayos. Shalom y bienvenidos a Desde Calatayud, Voces de Sefarad. Soy el rabino Yehuda Ben Shlomo al-Bilbili. Hoy emprenderemos un viaje fascinante, un viaje que cruza fronteras y siglos. Partiremos de las bulliciosas calles de nuestra aljama en Calatayud, un lugar que ya conocéis bien, para adentrarnos en los verdes viñedos de la Gascuña francesa. Allí, en el corazón del Renacimiento, descubriremos una conexión sorprendente, una herencia oculta que une a una de nuestras más ilustres familias con uno de los más grandes pensadores de la historia de Europa. Hoy desvelaremos la historia de la familia Passagón, o Pacagón, como se escribía en los viejos documentos, y seguiremos el rastro de su sangre y su espíritu hasta encontrarlo en la mente y en la pluma de Michel de Montaigne, el padre del ensayo. Parte primera. Los Passagón de Calatayud. Como hemos relatado en episodios anteriores, la aljama de Calatayud fue un faro de la vida judía en el Reino de Aragón. En sus calles, entre el murmullo del comercio y el eco de las oraciones en nuestra sinagoga, florecieron familias que dejaron una huella imborrable. Una de las más notables fue la familia Passagón. Eran comerciantes de paños, una de las industrias más prósperas, pero también eran financieros, prestamistas, hombres cuyo nombre aparece con frecuencia en los archivos notariales de los siglos XIV y XV. Abraham Passagón y Joseph Pacagón Brahem Pacagón. Sus nombres resuenan en los registros de la Corona de Aragón como testigos de su prosperidad y su influencia. Poseían tiendas de cambios, participaban en la compleja red de recaudación de impuestos y contribuían activamente a la vibrante vida de nuestra comunidad. Eran, en definitiva, pilares de la aljama. Pero ser un pilar en un mundo cambiante es una posición peligrosa. Como tantas otras familias judías de Sefarad, los Passagón se enfrentaron a la más terrible de las encrucijadas: la presión de la Iglesia, la violencia popular, la creación del Tribunal de la Inquisición y finalmente la sombra del edicto de expulsión. Tuvieron que tomar una decisión que cambiaría su destino y el de sus descendientes para siempre. A finales del siglo XV, Moshe Pacagón, el patriarca de la familia, un hombre que había conocido la prosperidad y el respeto, tomó la amarga decisión de convertirse al catolicismo para salvar a su familia. Adoptó el nombre de García López de Villanueva y se trasladó a Zaragoza, buscando una nueva vida, un nuevo comienzo en un mundo que les exigía renunciar a todo lo que habían sido. Sus descendientes se dispersaron, llevando consigo la memoria de su origen, una herencia que a menudo se mantenía en el más estricto de los secretos, susurrada solo en la intimidad del hogar, lejos de oídos indiscretos. Una rama de esta familia, los López de Villanueva, no encontró la paz en España. La Inquisición no distinguía entre judíos y conversos, de hecho sospechaba de estos últimos con especial saña. Huyeron, cruzaron los Pirineos buscando refugio de la intolerancia que se había apoderado de su tierra. Se establecieron en el sur de Francia, en Burdeos y Toulouse, donde, con la tenacidad propia de nuestro pueblo, continuaron con sus actividades comerciales, se adaptaron a una nueva tierra, a una nueva lengua, pero sin olvidar nunca del todo sus raíces. Parte segunda. La madre silenciosa de Montaigne. Y es aquí, en el bullicio de Burdeos, donde nuestra historia da un giro asombroso y se encuentra con la del gran filósofo Michel de Montaigne. Porque la madre de Montaigne, Anginette de Lopes, una adaptación francesa del apellido López, era descendiente directa de aquella familia Passagón de Calatayud. Su padre, Pedro López de Villanueva, era un comerciante de éxito en Toulouse. Y Antoinette, al casarse con Pierre Eikem, un hombre de una familia de ricos comerciantes de vino y pescado de Burdeos, unió la sangre de los Passagón de Calatayud con la de los Eikem, la familia que daría al mundo al autor de los ensayos. Montaigne en sus escritos es un hombre de una honestidad brutal. Se desnuda ante el lector, explora sus miedos, sus dudas, sus pasiones. Habla con enorme afecto y admiración de su padre, a quien considera su modelo. Pero mantiene un silencio casi total sobre su madre. ¿Por qué? Antoinette de Lopes, la mujer que le dio la vida, es una sombra en su obra. Los eruditos han propuesto muchas teorías. Algunos sugieren que Montaigne, que aspiraba a la nobleza y compró el título de señor de Montaigne, podría haber sentido cierta incomodidad por el origen converso y comerciante de su madre. En una Francia desgarrada por las guerras de religión, tener antepasados judíos no era algo de lo que presumir. Sin embargo, es imposible leer los ensayos y no sentir la profunda influencia de esa herencia sefardí. La prosa de Montaigne es un torbellino de libertad de pensamiento, de escepticismo, de una profunda introspección que desafiaba todos los dogmas de su tiempo, tanto católicos como protestantes. ¿De dónde venía esa audacia intelectual? Esa capacidad para cuestionarlo todo, para mirarse a sí mismo y al mundo con una mirada tan crítica y a la vez tan compasiva y humana.
Es tentador, y yo diría que necesario, pensar que en sus venas corría la sangre de aquellos que habían tenido que aprender a sobrevivir en un mundo hostil, a dudar de las verdades impuestas, a encontrar la verdad en su propia conciencia. Parte tercera. Dos primos, dos mundos. Para entender la singularidad de Montaigne, el contraste con su primo Martín Antonio del Río es absolutamente revelador. Del Río, también nieto de un López de Villanueva, también descendiente de los Pasagón de Calatayud, representa la otra cara de la moneda del converso. Mientras Montaigne se retiraba a su torre para dudar de todo, Del Río se convirtió en un jesuita de una erudición asombrosa y en un defensor fanático y acérrimo de la ortodoxia católica. Su obra más famosa, Disquisitionum Magicarum, Investigaciones sobre la magia, es un tratado exhaustivo y terrorífico sobre la magia y la brujería. No era un estudio antropológico, era un manual para inquisidores, un libro que detallaba cómo identificar, interrogar y condenar a las brujas. Se dice que las ideas de este libro costaron la vida a innumerables mujeres en toda Europa. Dos primos, dos descendientes de la misma familia de Calatayud y dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Por un lado, el dogmatismo, la certeza absoluta y la intolerancia de Del Río, el converso que necesitaba demostrar su fe con la sangre de otros. Por otro, el humanismo, la duda y la libertad de pensamiento de Montaigne, el converso que encontró en su herencia una razón para cuestionar todas las certezas. Es como si en ellos dos se manifestara la terrible encrucijada a la que se enfrentaron sus antepasados, la sumisión total al dogma para sobrevivir o la búsqueda de la verdad en el refugio de la propia conciencia. Del Río eligió el poder de la Inquisición, Montaigne eligió el poder de la palabra libre. Parte cuarta. El río subterráneo. La historia de la familia Pasagón y su conexión con Michel de Montaigne es como un río subterráneo que fluye a través de la historia. Nace en las áridas tierras de Calatayud, se sumerge bajo la tierra para escapar de la persecución y vuelve a emerger, siglos después, en la exuberante campiña francesa, nutriendo una de las mentes más brillantes que el mundo ha conocido. Esta historia nos recuerda que la herencia no es solo una cuestión de sangre. Es también una herencia de ideas, de valores, de una forma de ver el mundo que se transmite de generación en generación, a veces de forma silenciosa, casi secreta, en el tono de una nana, en una receta de cocina o en la inclinación a dudar de la autoridad. Desde las calles polvorientas de la judería de Calatayud hasta la majestuosa biblioteca del castillo de Montaigne, el espíritu de Sefarad encontró una nueva voz. Una voz que no hablaba ya en hebreo, sino en un francés elegante y preciso. Una voz que sigue resonando hoy en día en cada página de los ensayos, invitándonos a la reflexión, a la duda, a la búsqueda incesante de nosotros mismos, invitándonos en definitiva a ser libres. Dirección y producción, Javier Bona. Salom.